Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente al área de ciencias naturales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. ¿Cómo están, Dice, compañeritos? Bienvenidos. Buenas noches, buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? ¿Cómo han Buenas noches, pasado? licenciado. Buenas noches, licen. ¿Novedades en el frente de tareas? ¿Alguna? ¿En las notas tienen de pronto alguna dificultad? Yo subiría las notas, lice. Y hace fechas mismo. Pero solo están, a ver, estamos nosotros en la unidad, iniciando la unidad número 4, ¿no es cierto? Entonces la 1 y la 2 ya están calificados y solo falta la 3 que acabamos de terminar, que ustedes van a rendir la prueba esta otra semana. Entonces ahí, y mientras ustedes siguen dando, yo sigo calificando lo que corresponde a esta nueva unidad. Así es que tranquilos, yo de esa situación yo les estoy revisando a todos. De hecho, voy a dar un espacio, si es que el tiempo me lo permite, para pegarme una revisada desde la unidad 1 para que los compañeritos que por haber circunstancias me han enviado trabajos fuera de tiempo, también proporcionarles una calificación para que no se quede nadie sin su respectiva nota. Así es que, por favor, una recomendación, compañeros. De pronto, ustedes estén confiados o estén pensando que yo de pronto me voy a equivocar y les voy a poner notas o de pronto no les voy a revisar. Por favor, eso pierdan en cualquier tipo de esperanza. Si ustedes no presentaron las tareas a tiempo, si ustedes no hicieron las cosas como es debida, peor aún, si ustedes no presentaron tareas, ustedes se quedan sin nota, porque las notas no van a asomar por obra y gracia del Espíritu Santo. Así es que por favor cumplan todas las actividades que les corresponden. Ni siquiera tienen excusa para no presentar, porque de pronto por obras circunstancias se les fue la luz, hay tormenta, no tienen buen internet, se les acabó los megas, algo puede haberles pasado. Obviamente eso no les va a pasar siempre. Las clases se quedan grabadas, tienen la parte de la tarea, tienen el contenido del material de apoyo, no tienen excusa alguna para no presentar deberes. Es decir, que por favor traten de cumplir todos a tiempo todas las tareas. Eso como una recomendación. Los exámenes, no se olviden de pronto ustedes dicen, no, y a un examen nomás es, de pronto alguien se confunda con esa parte. Los exámenes que ustedes se les toma por cada una de las unidades es fundamental, es prioritario que ustedes cumplan con esos exámenes para que ustedes al final no tengan ningún problema y más bien vayan sumando puntos para que puedan ustedes tranquilamente dar pasar posteriormente, pasar normalmente al siguiente nivel. Así es que, por favor, la responsabilidad en todo tiempo, desde el inicio hasta el fin, por favor, compañeros, de todo este proceso. Verán que estamos ya prácticamente entrando a la unidad número 4. Después íbamos a estar en unidad número 5 y estamos ya a mitades del periodo lectivo. Así es que por favor hagan las cosas bien todo el proceso del tiempo. Vuelvo y repito. A mí cuando me vayan a reclamar de notas, ustedes tienen que tener un sustento. No me pueden venir a decir que ustedes han subido desde el inicio y que solo a ustedes no se le ha, o a un determinado estudiante no se le ha calificado, porque y nosotros revisamos en la plataforma y el rato del rato ustedes han subido tareas atrasadas. Ojo con esas circunstancias, compañeros. Todo se registra en la plataforma. Cuando ustedes han entrado, cuando ustedes subieron la tarea, si subieron la tarea a tiempo, si subieron la tarea con 20 días de anticipación, con 3 días de anticipación, o si subieron con unos 5 o 10 días después del tiempo reglamentario. Así que, por favor, hagan las cosas desde el inicio súper bien. Por favor, eso como recomendación. Una vez dadas estas recomendaciones en función de estas actividades, vamos a iniciar con presentándoles a ustedes el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 4. Iniciamos la unidad número 4, Historia de la vida en la Tierra y evolución de los seres vivos. Ya habíamos visto las siguientes etapas, cómo se fueron formando, cómo se fue formando nuestro planeta, cómo se fueron formando los continentes, cómo se fue formando la atmósfera, hasta
generar un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida. En este sentido, en esta unidad vamos a arrancar con el primer tema, que son las eras geológicas y las extinciones masivas, el origen de la evolución de todas las especies. Son los temas que nosotros vamos a tratar en la presente hora de clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen Buenas noches, el licenciado. tipo de tarea. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañera. Bienvenida. Un gusto tenerla en el aula. Y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer por el hecho que la próxima semana tienen ustedes exámenes? Vean, tienen una tarea demasiado pequeña. Desarrolla las siguientes preguntas, dice. La primera y la única, investigue otros ejemplos de las mayores extinciones masivas que ha tenido la Tierra y qué las provocó. Eso es todo lo que ustedes tienen que investigar, no tienen que hacer más. Aparte de las extinciones masivas que nosotros vamos a ver en la presente hora de clase, ustedes tienen que investigar qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, casi nos extinguimos, por ejemplo, con esto del coronavirus. ¿Qué es lo que pasó? Si es que se hubiese desatado con más fuerza, prácticamente toda la humanidad hubiese perecido con este virus, y así sucedió. Hay diferentes etapas. En la etapa jurásica, por ejemplo, desaparecieron los dinosaurios y dieron pasos a nuevas especies. Y así sucesivamente hubieron determinadas etapas en la vida de nuestro planeta en las cuales determinadas especies en general llegaron a su fin, se extinguieron de forma masiva y dieron paso a otro tipo de especies, a otro tipo de vidas. Entonces, basado en eso, ustedes tienen que hacer la presente actividad y eso es todo. Todas las actividades son 100% hechas a mano, no tienen que hacer en computadora. El que hace computadora tiene 0, es como lo que uno hubiese presentado. Ojo con esa característica. Para la presentación y desarrollo de la presente tarea y de todas las tareas de ustedes en su hojita, ustedes tienen que rotular en la parte superior donde ustedes van a hacer, en la hojita de papel ministro, en el cuaderno donde ustedes vayan a desarrollar, ustedes tienen que poner en la parte superior la rotulación cumpliendo con todos los parámetros o completando todos los parámetros que se les solicita, y a continuación ustedes pueden desarrollar esta actividad. Eso es todo lo que tienen que hacer. Para que su tarea esté adecuada a lo que se les solicita, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 4 con el tema de las eras geológicas y las extinciones masivas, el origen y evolución de las especies correspondientes a la semana número 1 del 27 de noviembre del 2023. Esta tarea permite entregas del 27 de noviembre, la fecha límite de entregas del 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2024. Esos son los tiempos que ustedes tienen para presentar esta tarea y las siguientes que vienen. Ya saben hasta qué momento se les va a calificar todas esas tareas. A continuación, una vez que se les ha explicado qué es lo que ustedes tienen que hacer en función de su tarea, vamos a iniciar con el tema que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ver las eras geológicas y las extinciones masivas que tuvo nuestro planeta. El estudio de las rocas ha llevado a los geólogos a descubrir que en el planeta se produjeron cambios geológicos y biológicos a lo largo de toda la historia de nuestro planeta. La historia se divide, para poder desarrollar este tipo de argumentación, la historia le ha dividido en ha dividido en eras y también los ha dividido en periodos para poderlos clasificar y poderlos estudiar de mejor manera. Entonces, aquí nosotros podemos ver estas dos consideraciones. Primero está dividido en eras, la historia de nuestro planeta, y también está dividida en periodos. Por ejemplo, tenemos la era precámbrica. Iniciamos con esta gran era, la primera de las eras. Iniciamos con la era precámbrica. Esta se divide en 3 periodos. Por lo tanto, ustedes, ¿qué pueden sacar de conjetura? Que las eras son un todo y esas eras obviamente se subdividen en periodos. Entonces, el periodo es una subdivisión de las eras. La era es un todo dentro del estudio de las etapas de la historia de la Tierra. En este sentido, la era precámbrica se divide en 3 periodos.
El Edaico, que se inicia con la formación de la Tierra hace 4.550 millones de años. Se cree que la Tierra sufrió un impacto que dio lugar a la Luna, se consolidó la corteza terrestre y se generó una primera atmósfera, la protoatmósfera. Luego tenemos el siguiente periodo. Ya habíamos hablado del periodo edaico, que es el primero. Vamos ahora a ver en este caso, del periodo arcaico. En el periodo arcaico se originó la hidrosfera y se produjo una primera distribución en océanos y continentes. Aparecen los primeros seres vivos de los que existe un registro fósil, ya existe producción de O2, eso quiere decir la capa de ozono de origen fotosintético, eso quiere decir que para que exista este proceso de fotosíntesis ya debían haber existido determinados vegetales, porque solo los vegetales tienen la capacidad de desarrollar este proceso químico que es la fotosíntesis. Y tenemos el siguiente periodo que es el proterozoico. Ese es el tercer periodo de la era precámbrica. Este tercer periodo se caracterizó por la aparición de los primeros organismos pluricelulares. Eso quiere decir que estaban constituidos por algunas células, conocidos como la fauna de Ediacara. El ozono, en este caso que tenemos aquí la fórmula O2, atmosférico es similar ya a lo que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces aquí tenemos la primera era, cómo estuvo distribuido y cuáles fueron las etapas más preponderantes. Entonces, aquí si nosotros queremos ver en la era precámbrica, dentro de este organizador gráfico, tenemos el periodo edaico, que data de 3.800 millones de años atrás. Dentro de este periodo se dio la formación de la Tierra y de la Luna, la formación de la corteza de nuestro planeta y una atmósfera primaria, la atmósfera primitiva. En el periodo arcaico, que data de los 2.500 millones de años atrás, se desarrollan las rocas más antiguas, los primeros fósiles, los primeros continentes y océanos. La atmósfera secundaria ya está un poco más estructural y se desarrolla una amplia producción de oxígeno. Y en el proterozoico, que data de los 550 millones de años atrás, se desarrolla la fragmentación del gran continente Rodinia, uno de los primeros supercontinentes, las primeras grandes glaciaciones, eso quiere decir el enfriamiento de nuestro planeta. La fauna de Ediacara es bastante determinante y el boom del oxígeno atmosférico se desarrolla ya con una estructuración mucho más determinante. Pasamos a la siguiente era, que es la era paleozoica. La era paleozoica, por el contrario, se divide en 6 periodos. La anterior solo se dividía en 3. Esta era, la era paleozoica, se divide en 6 periodos. Inicia hace 550 millones de años atrás con la explosión cámbrica. Aquí aparece la variedad de organismos pluricelulares y finaliza con una extinción masiva de más del 90% de todas las especies a nivel del planeta. Entonces, la era paleozoica, aquí es donde se desarrolla una de las mayores extinciones, donde el 90% de todas las especies desaparecen de nuestro planeta. En esta era se diversifica la vida acuática, eso quiere decir el periodo cámbrico. Esa es la vida acuática. Inicia la colonización de ambientes terrestres, lo que es el conocido como el proceso silúrico. Aparece primeros vertebrados, peces, anfibios y reptiles, obviamente dentro de este periodo del Ordovicius, del Devónico y también del periodo Carbonífero. Ahí tenemos los periodos. En este último emergen las primeras plantas terrestres. Un grupo de animales característicos de esta era son los tribólites artrópodos con caparazones formados por 3 lóbulos. En la era mesozoica, por el contrario, pasamos a la siguiente era, la era mesozoica, se divide en 3 periodos. Inicia hace 245 millones de años y termina hace 65 millones de años con una nueva extinción masiva más grande que marcó el final de la era paleozoica. En el Triásico se da la expansión de los reptiles.
A finales de este periodo, los reptiles dominaban todos los hábitats, surgen los primeros dinosaurios y los primeros mamíferos. Se inicia la fragmentación del supercontinente Pangea, ya no del Rodinia. El Rodinia era el primero, pero se volvió a fusionar, eso ya habíamos visto anteriormente, y se volvió a generar un nuevo megacontinente que se denominó el Pangea. Pero igual este Pangea se volvió a fragmentar hasta dar origen a la ubicación de los continentes como los conocemos en el mapa mundi en la actualidad. El Jurásico, que nosotros tenemos mucho afán en cuanto al conocimiento de esta era por los dinosaurios. El Jurásico es el periodo de expansión de los dinosaurios y aparición de las primeras aves. Vamos a ver cuáles son las características. El Cretácico destaca por la aparición de los ancestros de los primeros primates y finaliza con una extinción masiva de los dinosaurios. Durante el Triásico y el Jurásico predominan los bosques de helechos, gimnospermas, quingos y también de las coníferas. Si nosotros vemos en la siguiente infografía, vamos a ver la era paleozoica. La era paleozoica, cómo está dividida. Nosotros podemos ver en la era cámbrica, tenemos el ordovicios, el silúrico, el devónico, carbonífero y pérmico. El cámbrico, dentro del cámbrico se desarrolla la explosión cámbrica, propia de su etapa, propia de su era. El clima cálido y húmedo también se desarrolla. La fragmentación del Gondwana también es bastante importante. En relación a la era del Ordovicius, del Ordovicius, dentro de este proceso se desarrollan los primeros peces y también se desarrolla un proceso de glaciación. En el silúrico, por el contrario, aparece la formación del ozono y las primeras plantas terrestres. En el devónico se desarrollan los primeros insectos y los primeros anfibios. En el carbonífero se desarrolla al 100% el proceso de glaciación, el clima cálido y húmedo, los bosques de helechos, los primeros reptiles, y obviamente se marca con una nueva extinción en masa dentro de este periodo. Y la era pérmica, ahí que se desarrollan las primeras gimnospermas y la formación la fragmentación del gran continente Pangea. En cuanto a la era cenozoica, la era cenozoica comprende 3 periodos e inicia hacia 65 millones de años atrás. El paleógeno se caracteriza por la expansión de los mamíferos. Ya empiezan a desarrollarse aquí, empieza a hablarse de los mamíferos. En el neógeno, los continentes adquieren su distribución actual y aparecen los primeros homínidos, de donde forma parte el hombre. Finalmente, en el cuaternario aparece ya el Homo sapiens. Ya habíamos visto que el Homo sapiens en la traducción al español es hombre pensante. La fauna y la flora es similar a lo que tenemos nosotros en la actualidad. Aquí nosotros podemos ver igual, podemos ver una estructura en cuanto a la era del Jurásico. Dentro de, vamos a ver las siguientes etapas. Tenemos el Triásico. En el Triásico aparecen los primeros mamíferos y la fragmentación del gran continente Pangea. Se da una gran extinción en masa durante el paso del Triásico al Jurásico. En el Jurásico se da la expansión de los dinosaurios y las primeras aves. En el Cretácico, el clima es cálido, húmedo, se desarrollan las primeras angiospermas como plantas y los primeros primates. También se da una extinción masiva que da paso al Paleógeno. En el Paleógeno se da la expansión de los mamíferos, el clima es cálido y húmedo. Y en la última etapa, tanto del Neógeno como del Cuaternario, se dan las siguientes especificaciones. Los continentes se forman y se ubican en la actualidad que nosotros los conocemos. Aparecen los primeros homínidos y también aparece el Homo sapiens, aparece el hombre como gran depredador. También es parte de las grandes extinciones que se dieron en determinadas épocas en nuestro planeta. En relación a la extinción,
Millones de especies han ido apareciendo y desapareciendo por el proceso de evolución biológica. Este proceso se llama extinción y puede deberse a múltiples factores, como cambios en el hábitat, agotamiento de los recursos o competencia con especies mucho más avanzadas. En algunos momentos se han producido extinciones masivas. La mayor fue la del final del Pérmico, como bien acabamos de ver, cuando desapareció el 96% de las especies de animales marinas. Se han buscado causas como episodios de gran actividad volcánica, cambio del clima y mezclas faunísticas al unirse continentes antes que estaban aislados. En los últimos años, numerosos indicios han apuntado en otra dirección, el impacto de cometas o asteroides de dimensiones kilométricas contra la Tierra, lo que originó una gran una gran extinción a nivel de todas las especies. Algunos científicos, sin embargo, especulan que esta extinción, este tipo de extinciones podría deberse a la conjunción de varios de los factores citados anteriormente. Eso quiere decir que pudieron haber sido varios de los factores que se acaba de mencionar los que produjeron la extinción masiva de todas las especies, como pudieron haber sido las excesivas erupciones volcánicas, el estrellamiento de un gran cometa o de un gran cuerpo celeste contra nuestro planeta, la extinción o el agotamiento de recursos que les permitía subsistir, alimentarse, miles de cosas que se pudieron haber como confabulado para que las especies obviamente desaparezcan. En cuanto al origen y evolución de las especies, en la antigua Grecia, pensadores como Anaximandro ya se planteaban el origen de las especies. Muchas veces estas teorías estaban más influidas por las creencias religiosas de la época que basadas en observaciones científicas exhaustivas. Esto conllevó a numerosos problemas e incluso el descrédito de algunos científicos. Más tarde, la atención se centró en unas nuevas teorías que mencionaban que las especies cambiaban con el pasar del tiempo, es decir, evolucionaban, no se quedaban. Todos nosotros, de hecho, en la actualidad, nosotros podemos ver, nosotros podemos observar que nosotros no somos idénticos a nuestros padres, nosotros no somos idénticos a nuestros abuelos. Nuestros padres no son 100% idénticos a nuestros abuelos. Guardan determinadas características, pero en otros casos han evolucionado, tienen una forma diferente de pensar, una forma más avanzada. Es, por ejemplo, el caso, ustedes han visto de las frases comunes, las frases que dice la mayoría de las personas. Ve, dicen los niños de este tiempo, puta, son más pilas, tienen habilidades extraordinarias, por ejemplo, para manejar la tecnología. En nuestro tiempo nosotros no éramos así, éramos diferentes. Obviamente porque a medida que el hombre sigue avanzando en el desarrollo de las especies, cada una de las especies, cada uno de, de los hijos, por decirlo de esta manera, nacen con capacidades distintas a la de los padres. Eso se denomina evolución y eso les permite adaptarse fácilmente a nuevos cambios sociales. Y esto permite, obviamente, que la especie se mantenga, que la especie perdure en el tiempo. Si las especies mantienen características anteriores, esto obviamente originará que las especies no estén desarrolladas, no se puedan adaptarse a los cambios que tienen en la actualidad. Y eso provocaría que las especies desaparezcan, no puedan subsistir. Lo mismo sucedió con todas las especies a nivel general. Las especies tuvieron que desarrollarse, las especies tuvieron que adaptarse a determinadas condiciones, tanto de clima, de alimentación, de características en cuanto a la geografía, a temperatura y otras consideraciones más para poder subsistir, para poder desarrollarse. Entonces son esas condiciones, obviamente, las que les permitieron, obviamente, adaptarse y seguir evolucionando. Las especies que no se adaptaron se extinguieron, desaparecieron. Y las que evolucionaron, las que se adaptaron a nuevos cambios, obviamente ellas están presentes hasta la actualidad. En cuanto a la teoría evolucionista,
La teoría evolucionista propone la diversidad actual de especies como fruto de cambios sucesivos de especies anteriores. Eso quiere decir justo lo que les acabo de decir. Las especies se van adaptando, se van cambiando, incluso van modificando su forma de alimentación. Tienen que adaptarse con el alimento que tienen en su ecosistema, en su hábitat, en su alrededor, para poder sobrevivir. Si no se adapta, fácilmente desaparece, muere. En este sentido, nosotros tenemos diferentes teorías y dentro de ellas vamos a ver del científico, en este caso del lamarquismo. El lamarquismo, postulada por Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, que considera que todas las especies actuales proceden de unas especies anteriores que se originaron a partir de cambios sucesivos. Estos se provocaron por esfuerzos intencionados. Eso quiere decir caracteres adquiridos, los cuales, si son beneficiosos, pasan a sus descendencias. Y él había puesto un ejemplo, por ejemplo, en este caso, de las jirafas. Las jirafas se supone que en un inicio no tenían el cuello tan largo como lo tienen en la actualidad. Y vamos a ver toda la evolución que propone Lamarck en cuanto al desarrollo de las especies en esta primera etapa. Y en estas imágenes ustedes pueden ver. La primera etapa dice que los antecesores de las jirafas actuales serían unos animales de cuello corto parecidos a los okapis actuales. Estos okapis o estas jirafas, cuando escaseaba el alimento, los individuos se esforzaban para llegar a las capas de follaje más altas. De esta manera se les fue alargando el cuello. El carácter cuello largo pasa a los descendientes que a su vez alargan más el cuello y así sucede sucesivamente hasta las jirafas actuales. Esa es la explicación en cuanto a la evolución de las especies y obviamente el porqué de los cuellos que tienen las jirafas, la forma de los cuellos. Ustedes pueden ver el porqué que originó que en el nivel donde ellos se encontraban empezó a escasear el follaje de sus alimentos y cada vez tenían que extender su cuello para alcanzar a los follajes más altos de los árboles y esto permitió y originó que se alargara el cuello. Esa característica cuello largo obviamente fue trasladada a los siguientes descendientes, a sus hijos, fueron heredados. Pasamos a la siguiente evolución que es el darwinismo. Charles Darwin propone una teoría que se basa en 3 puntos. Primero la variabilidad, luego la adaptación y luego la selección natural. Cuando hablamos de variabilidad, las poblaciones de seres vivos no son uniformes, sino que presentan cierta variabilidad. En cuanto a la adaptación ante cambios desfavorables, algunos individuos de estas especies presentan características más adecuadas al nuevo ambiente, es decir, están mejor adaptados. Y cuando hablamos de selección natural, los individuos mejor adaptados se reproducirán, dejarán descendencias y transmitirán estas características a cada uno de sus descendencias. Este ejemplo se desarrolla o se ejemplariza en el esquema de la teoría de Charles Darwin. Tomando el mismo ejemplo de las jirafas, los antecesores de las jirafas actuales formaban una población con cierta variabilidad para el carácter longitud de cuello. ¿Hiciste deberes? Si me puede ayudar apagando, si me puede ayudar apagando el micrófono, compañera. Continuamos. Entonces decimos, obviamente, que los antecesores de las jirafas actuales formaban una población con cierta variabilidad para el carácter longitud de cuello. Ciertos individuos tenían el cuello mucho más largo. Cuando escaseaba o cuando escaseó el alimento, los individuos con el cuello más largo llegan mejor a las capas superiores del follaje, lo que significa que están mejores adaptados. Los que no estuvieron mejores adaptados, lamentablemente, tuvieron que morir. Los individuos con el cuello más largo se producirán con mejor facilidad y dejarán más descendientes. La selección natural segura, actuando generación tras generación hasta dar lugar a las jirafas actuales. Entonces, esa es la evolución que planteó Charles Darwin. En relación al neodarwinismo, durante el año 1900, 18 años después de la muerte de Darwin, se descubrieron los trabajos de Mendel,
Este hecho, junto con los avances de los conocimientos sobre la reproducción celular, determinó el inicio del auge de la genética. Los conocimientos sobre genética fueron la clave para solucionar los interrogantes que planteaba la teoría de Charles Darwin. En la década de 1930 a 1940, diversos científicos incorporaron los conocimientos sobre genética y sobre sus estudios y elaboraron la denominada teoría neodarwinista o sintética. Los neodarwinistas tomaron como base la teoría de Charles Darwin, pero solucionaron los puntos para los que él no tuvo explicación, como es la variabilidad y la herencia, y ampliaron la teoría aplicando los nuevos descubrimientos de biología, los mecanismos más importantes de la evolución según esta teoría que formuló o el neodarwinismo. Tenemos la siguiente explicación. La mutación, que es un cambio permanente del ADN. Si la modificación afecta al gen, da lugar a la adaptación de nuevos alelos y por tanto a nuevos fenotipos. Es una fuente de variabilidad. Las mutaciones se producirán al azar, por lo que siempre representarán una ventaja adaptativa para todos los seres dentro de esta etapa. Otra de las características del número de individuos de la población de una determinada especie no puede crecer hasta el infinito, ya que los recursos del ambiente donde vive son limitados. Normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que una transformación en el entorno favorece el aumento del número de aquellos de mejor adaptación. Este mecanismo es lo que se conoce como la selección natural. Tenemos la siguiente, es la deriva genética, que es el cambio de la proporción de los alelos en una generación a otra. Puede dar lugar a la selección de un carácter aleatoriamente, es decir, sin que este carácter represente una ventaja aparente y sin que hayan varias condiciones del entorno en el que vive. Por ejemplo, dentro de ellos tenemos las ratas. Ellas tienen una diversificación o la deriva genética, como se le conoce. Estas son la explicación de las teorías en cuanto a la evolución de las especies. Hemos visto en esta clase una pequeña introducción en cuanto a las diferentes posturas de diferentes teorías sobre el origen de las especies. Hemos visto las extinciones, una pequeña historia desde cuando se formó nuestro planeta hasta nuestros días con la formación y la transformación de todas las especies, dentro de ellos también la especie humana, que 100% nosotros también tenemos que adaptarnos para seguir como especie desarrollando el control y la supervivencia en el planeta Tierra. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente actividad. Les deseo suerte en el desarrollo de las tareas que ustedes tienen en la presente fecha. Que tengan un excelente fin de semana, una excelente noche, descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Por favor, estudiarán que en la próxima semana ustedes ya tienen evaluaciones. Señoras y señores, un fuerte abrazo, una feliz noche. Gracias, licenciado. De igual manera, buen fin de semana. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Licenciado.